Señor les bendiga, que el Señor les bendiga más. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor por este día, por esta hora, por el privilegio que nos da de estar acá congregados en su santo nombre. Hoy es un día muy importante, amados hermanos, porque el Señor quiere edificarnos, el Señor tiene una palabra para nosotros como cuerpo de Cristo. Yo espero que así como el Señor me bendijo con esta palabra, así mismo lo bendiga a ustedes y que sea de provecho. Le voy a pedir que por favor nos pongamos sobre nuestros pies para que leamos la poderosa, la incorruptible, la semilla, la palabra del Señor. Nos vamos a ubicar en el libro de Colosenses. Carta a los Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer hasta el versículo número 10. Por favor, cuando todos lo tengan, me regalan un fuerte amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Estamos rápidos, gloria al Señor. La poderosa palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a esperar un segundito más mientras hay algunos hermanos que todavía ubican la palabra para que la lean en voz alta. La palabra la debemos leer en voz alta para que ella nos ministre a nosotros mismos, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, la palabra del Señor. Dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Oramos. Padre amado, te doy gracias, mi Señor, por este día, te doy gracias por esta hora. Te doy gracias por tu bendita palabra, Señor, porque ella nos edifica, nos instruye. Ella nos forma, Señor. Tu palabra penetra hasta lo más profundo, Señor, y discierne, Padre. Te pido que seas tú, Espíritu Santo, obrando esta noche en medio de tu pueblo. Acá hay un pueblo, mi Señor, aquí hay un redil, aquí hay un remanente que te busca, que buscamos tu rostro. Queremos ser formados en ti, mi Señor. Queremos que nos hables. Queremos salir de acá diferente, que no seamos los mismos. Queremos ser edificados en Cristo Jesús y ser llenos del conocimiento de tu voluntad para con nosotros, para con Cristo reina, en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén y amén. Gloria sea al Señor. Amados hermanos, para aquellos que toman notas, yo sé que muy pocos traen lápiz y papel, pero así como sé que pocos traen lápiz y papel, estoy consciente que muchos de nosotros estamos agradecidos con el Señor y escribimos en las tablas de nuestros corazones, que es lo más importante, en las tablas de nuestros corazones. Y antes de comenzar, quiero decirle que el título de esta enseñanza, hoy es miércoles, hoy el pastor no tiene acostumbrado a sus sabias enseñanzas,
Así que esto que yo voy a disertar acá no lo vean tanto como un sermón, sino como una enseñanza. Amén. Y el título es Sinergia en la Iglesia. Sinergia en la Iglesia. Ese es el título. Y antes de comenzar, a que entendamos lo que quiere decir la palabra sinergia y cómo se come eso acá dentro de la iglesia, primero les quiero leer o ilustrar una pequeña historia. No es una historia porque no es algo real, pero es una enseñanza, es una fábula, es una meditación muy profunda. Y dice así, se llama, yo sé que muchos la han leído, se llama Asamblea en la Carpintería. Dice así: cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿Cuál era la causa? Hacía demasiado ruido cuando golpeaba y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuese expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era demasiado áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuese expulsado al metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuese el único perfecto. En esto entró el carpintero. Se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, utilizó la lija, utilizó el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades, puesto que cada uno tiene también las suyas. Eso es lo que nos hace valiosos como herramientas. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y daba firmeza y solidez. La lija era especial para afinar y limar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto y ayudaba a que todo encajase bien. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Bonita enseñanza, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán qué quiere decir la palabra sinergia. Y el título es Sinergia en la Iglesia. Amados hermanos, cada vez que nosotros como familia, como grupo de trabajo, como miembros de una congregación o como cualquier otro equipo, en este caso como el de la carpintería, ya no vamos a hablar de las herramientas, vamos a hablar de nosotros. Y vamos a hacer acá una pequeña analogía. ¿Qué tal si en vez de hablar de las herramientas hablamos de nosotros? ¿Y qué tal si en vez de hablar del carpintero hablamos de Jesús, que vino acá a la tierra siendo el dueño de todo, sabiendo que todo fue creado por Él, por medio de Él, y que todo se sustentaba en Él? Sabemos que el Verbo se hizo carne, y cuando Él llegó acá a la tierra, ¿cuáles eran sus funciones? ¿Qué hacía Él? ¿Qué hacía Él? ¿Quién recuerda qué hacía Él? Era un carpintero, ¿verdad? Gloria a Dios por esta fábula, gloria a Dios por esta enseñanza. Ahora, ¿qué pasa con la sinergia? Amados hermanos, la sinergia no es más que la suma de un todo, la suma de un todo en un equipo que llevan a alcanzar los objetivos de una manera más fácil, en un corto tiempo y sin menos cargas para cada uno de nosotros. Les pongo un ejemplo. Ustedes saben que yo vengo del medio militar, yo soy de la Fuerza Aérea, o era.
cuando una nación tiene un conflicto bélico, no puede intervenir solamente la Fuerza Aérea, no puede intervenir solamente el ejército, no puede intervenir solamente la armada o los guardacostas. ¿Qué pasa cuando una nación es atacada por otra nación, por un país enemigo? Si interviene uno solo de estas armas, hay debilidad, hay vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si tenemos una aeronave para interceptar al enemigo y el enemigo viene por el mar, es mucho más difícil para una aeronave detectar al enemigo que está debajo del agua. Si el enemigo viene por tierra, es necesario que actúe el ejército o el Army en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Una nación logra sinergia en su defensa cuando actúan los 4 o los 5 componentes que conforman la Fuerza Armada del país. En este caso, este es el ejemplo que yo les pongo para ilustrar y para que ustedes puedan ver cómo trabaja la sinergia. Ahora vamos a ubicarnos acá en la iglesia, porque el título es La sinergia en la iglesia. La sinergia en la iglesia. ¿Y qué tiene que ver esto con Colosenses? Si nosotros nos vamos al contexto histórico de la carta de Colosenses, sabemos que le escribió el apóstol Pablo y dice acá en el versículo 1 que estaba con Timoteo. De acuerdo a la investigación que estuvo haciendo para ese entonces, el apóstol Pablo cuando escribió la carta estaba preso. Pero aquí podemos ver que el carácter de prisión que tenía el apóstol Pablo tenía algunos beneficios, porque lo que se dice que cuando él estaba en Roma era que estaba prisionero atado de algunos guardias. Y nos dice la Biblia que él predicaba tanto que los guardias se convertían. Los soldados a quien esposaban junto a él salían convertidos al cristianismo. Imagínense lo que estaba haciendo Pablo. Para muchos de nosotros estar preso pudiera significar algo malo, pero cuando nosotros entendemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, aquí podemos ver que Pablo la tenía clara. Pablo, aunque estaba preso, estaba predicando el evangelio. Y podemos ver que Pablo recibía visitas, y una de las visitas que recibió fue la de Epafras. Epafras fue uno de los que creó o le predicó a Colosas, y de ahí surgió la iglesia. ¿Qué pasó en Colosas? Dice la Biblia que habían unos falsos maestros que se estaban infiltrando en la iglesia. Esos falsos maestros, Colosas estaba compuesto por una población judía, por una población griega y por población romana. Imagínense, había una mezcla. Los judíos conocían la Torá, conocían la ley. Dice la palabra que los judíos buscaban señales, que los griegos andaban detrás del conocimiento y que los romanos lo que hicieron fue sincretizar la creencia del monoteísmo de los judíos a los dioses que ellos tenían. Entonces ellos trataron de unir todo eso. Imagínense la mezcolanza que tenía la iglesia de Colosas, donde habían personas que conocían la ley y eran legalistas dentro de la iglesia. Habían otras personas que simple y llanamente habían colonizado el área y trajeron sus costumbres, ¿verdad? Y podemos ver un pueblo griego que amaba el conocimiento, la filosofía, de eso vamos a hablar ahorita. El conocimiento, eran amantes del conocimiento. El pueblo griego fue quien creó todas las carreras universitarias prácticamente. Imagínense la situación que estaba viviendo Epafras con estos falsos profetas, estos falsos maestros que habían en la iglesia, que ellos estaban llevando a los creyentes a que se desviaran en la fe por medio del gnosticismo. El gnosticismo es el conocimiento que ellos tenían. Ellos estaban tratando de hacerle entender a la iglesia de Colosas que lo que Jesucristo había hecho no era suficiente, sino que era necesario, como el judaísmo, guardar unos días de fiesta, cumplir con ciertas religiosidades, que había que guardar ciertas dietas, que habían que hacer cualquier cantidad de cosas, y estaban haciendo que se desviara. ¿Qué hizo Epafras? Fue y consultó con su maestro, con su tutor, nada más y nada menos que con Pablo. Y es aquí donde podemos ver cómo la carta a los colosenses está dividido en dos.
prácticamente los primeros 2 capítulos de Colosenses está dirigido a luchar contra la falsa doctrina y las falsas enseñanzas. Y los capítulos 3 y 4 están dirigidos a una exhortación de cómo llevar una verdadera vida en Cristo. Una verdadera vida en Cristo. Y a eso estamos llamados nosotros. Ahora volviendo a la fábula que estuve leyendo, nosotros como herramientas en manos del carpintero, muchas veces, así como narró aquí la historia, comenzamos, en vez de fijar nuestros ojos en Jesús como autor y consumador de la fe, comenzamos a fiarnos en los demás, comenzamos a ver lo que hacen los demás y muchas veces los criticamos. Nuestra hermana Magda este fin de semana nos predicó una palabra muy hermosa basada en Nehemías y nos enseñó que siempre hay un líder, en este caso Nehemías, que estaba en el centro dirigiendo, y aquellas personas que fueron llamadas a la reconstrucción de los muros, cada uno de ellos se enfocaron en su tarea e hicieron un trabajo en equipo. El trabajo en equipo es diferente a la sinergia. Les voy a explicar el por qué. Muchos de nosotros sabemos lo que es un equipo de béisbol o un equipo de fútbol. Cada persona en ese equipo tiene una función determinada, de acuerdo a la posición, tiene una función. Por ejemplo, el que es catcher solamente recibe la pelota y es que el pitcher solamente la picha. Una persona no puede hacer las 2 cosas a la vez, es muy difícil hacerlo. En este caso, ¿de qué se trata la sinergia? ¿De qué se trata la sinergia? La palabra del Señor nos muestra en Corintios que el Espíritu es uno solo, pero que Él repartió muchos dones. Él repartió muchos dones. ¿Qué pasa cuando nosotros no sabemos cuál es la voluntad del Señor para con nosotros? Entonces yo tengo una voz ronca, así como de morrocoy chiquitico cuando está chillando, pero yo quiero pertenecer al grupo de la alabanza. Y cuando me paro aquí, lejos de hacer una melodía agradable a sus oídos, lo que hago es que los espanto. Eso sucede cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios para con nosotros. Cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, lo que nosotros creemos que es bien. Y eso era lo que estaba pasando en Colosenses. Y veamos qué fue lo que sucedió en Colosenses. El apóstol Pablo oró por la iglesia de Colosas. ¿Y qué fue lo primero que dijo en su oración? Él dijo lo siguiente: en el capítulo 3 dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza. Aquí vemos que el apóstol Pablo está dando gracias a Dios porque él ya ha visto o se ha enterado que hay manifiesto los frutos en la iglesia de Colosas. ¿Cuáles son esos frutos que da el Espíritu Santo? Aquí dice fe en Cristo, amor para con los santos y esperanza. ¿De qué esperanza se está hablando acá? De la vida eterna, amados hermanos. Nosotros no podemos tener esperanza si antes no ha venido sobre nosotros la fe. La primera fe que viene a nosotros es la fe para creer que existe un Dios todopoderoso que nos creó y que por Él nosotros existimos. Cuando nosotros creemos en esto, lo primero que se manifiesta es el amor de Dios en nosotros. ¿Para con quién? Para con nuestros hermanos. ¿Cómo se manifiesta el amor? Cuando queremos congregarnos, cuando queremos compartir, cuando queremos vivir. La palabra dice que nosotros somos uno con el Señor. El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo en Juan 10:30, yo soy uno con el Padre. Así dijo. Pero también la palabra nos dice en Efesios 2:13 que nosotros somos uno con Cristo por causa de la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, si Jesús dijo que Él era uno con el Padre y nosotros somos uno con Él, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros somos uno con el Señor también, que somos uno con el Espíritu Santo, que somos uno con Jesús. Y aunque ahorita estamos en la tierra, pronto, bien sea cuando partamos, cuando el Señor nos llame o cuando Él venga, tendremos un cuerpo glorificado.
y lo veremos cara a cara y estaremos con Él, porque hoy en día hemos decidido hacer su voluntad. Y aquí que estamos viendo que en la iglesia de Colosas habían personas que ya estaban viendo los frutos del Espíritu Santo, ya se veían. Ese fue el mensaje que dio Epafras a Pablo, que ya habían frutos, pero le faltaba algo. ¿Qué sería lo que le faltaba? Llegaron estas personas, estos falsos maestros, con sus costumbres, con sus dogmas, con sus cargas de hombre, con sus doctrinas, y empezaron a desviar a las personas. Y es lo que generalmente pasa con nosotros, cuando no conocemos la voluntad de Dios para con nosotros y cuando no conocemos las Escrituras, cuando no escudriñamos la palabra. Viene cualquier persona, dice una cosa y decimos amén, y nos desviamos. Nos apartamos del propósito que Dios tiene para con nosotros. Amén. Entonces, ¿qué fue lo segundo que oró Pablo para con la iglesia de Colosas? Ya vemos que en los versículos 4 y 5 habla de los frutos que hay. Y dice que por la gracia nosotros conocimos a Dios en verdad. Y es por eso que nosotros tenemos los frutos. O sea, fe, amor y esperanza, que es lo que se está hablando acá. Fe, amor y esperanza. Pero ¿cuál fue la oración que hizo Pablo? Dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amados hermanos, ¿cómo trabaja la sinergia en la iglesia? ¿Cómo trabaja esa unión entre nosotros con Jesús y con el Padre? Por medio de estas tres palabras que están acá, que son en las que me voy a enfocar. Nosotros debemos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos pedir sabiduría y debemos manifestar en nosotros inteligencia espiritual. Esto es lo que está pidiendo el apóstol Pablo para su iglesia, para la iglesia de los colosenses. Y es lo que nosotros debemos pedir para nosotros. ¿Para qué? Para que no nos desviemos, para que no distorsionamos el camino del Señor en nuestras vidas. Estuve investigando, profundizando, escudriñando las Escrituras y me llamó la atención estas tres palabras y se las voy a leer porque no quiero cometer errores. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento deriva de la palabra gnosis, que quiere decir acumular información referente a un tema o a algo. Conocimiento, conocimiento, conocer información sobre un tema o sobre una persona. Sabiduría, la palabra sabiduría proviene de la raíz griega sofía. Sofía. Sabemos que la palabra nos dice que hay una sabiduría del hombre que se conoce como terrenal y diabólica, pero está la sabiduría de Dios. La sabiduría que yo voy a describir acá es la sabiduría de Dios, la que nosotros debemos anhelar. Y esa sabiduría es sofía, y es la cualidad atribuida a quien posee gran cantidad de conocimiento de parte de Dios y los usa en el momento oportuno con sensatez. Amados hermanos, muchos de nosotros decimos conocer al Señor, pero lo que tenemos es conocimiento, tenemos es saber. Tenemos un saber porque hemos escuchado, porque alguien nos ha dicho o porque hemos leído. Pero cuando el saber no está acompañado del hacer, ahí es donde nosotros vemos la diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. El que conoce a Dios hace la voluntad del Padre. El que conoce o ha escuchado de Dios hace su voluntad, no la voluntad de Dios. Es por esta razón que los creyentes de la iglesia de Colosas se estaban dejando desviar por falsos maestros. Estaban siendo distorsionados. Tenían conocimiento, pero no tenían sabiduría. Por consiguiente, se estaban desviando, se estaban perdiendo del propósito de Dios. Ahora bien, viene acá la palabra o la frase más importante que conseguí
a través de esta escritura. Y es donde está la enseñanza para nosotros. Aquí habla de que nosotros debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad, debemos tener sabiduría, pero aquí nos habla de inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia humana? Es la capacidad de acumular conocimiento. Pero ¿qué es la inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual es esa capacidad que tiene el hombre solo cuando está en comunión con el Padre, solo cuando está en comunión con el Espíritu. Y es allí donde viene la palabra revelada a nuestros corazones, que es lo que conocemos como la palabra rema, no el logos, porque el logos es conocimiento y el logos es lo que nosotros vemos aquí, lo que está plasmado en la Escritura. Todo lo que nosotros vemos es logos, pero aquello que es revelado por medio del Espíritu a nuestro corazón. Ninguno de ustedes es capaz de verlo sino cuando nosotros lo hacemos. Entonces, cuando nosotros lo conocemos, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios para con nosotros y lo hacemos, allí es donde está la inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Y eso era lo que estaba pidiendo el apóstol Pablo. ¿Para quién? Para la iglesia, para los colosenses. Y yo creo que a esto estamos llamados nosotros, amados hermanos. Sabemos que hoy en día Cristo Reina está viviendo un momento precioso, un momento hermoso. Estamos reverdeciendo como la vara de Aarón, pero es necesario que nosotros tengamos inteligencia espiritual. No solamente conocer de Dios, sino conocer la voluntad para cada uno de nosotros. Cuando nosotros sabemos, déselo al Señor, no es para mí, déselo al Señor, la gloria es del Señor. La inteligencia espiritual manifiesta en nosotros el cómo, el cuándo, el por qué y el para qué. Sin importar la función que a nosotros nos toque hacer, nosotros con lo que hagamos debemos glorificar a Cristo. Si nos tocó ser zapateros, nosotros debemos glorificar a Cristo con los mejores zapatos que hagamos. Si nos tocó lavar las paredes, los baños, las puertas, nosotros debemos hacer las cosas no para el hombre, sino todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que sea para agradar al Señor. En esto consiste la inteligencia espiritual. Y la raíz de la inteligencia espiritual se conoce como súnesis. Y dice que es una palabra griega que significa poner juntos mentalmente el conocimiento, la inteligencia y el entendimiento con el Espíritu. Ahí es donde está la sinergia. Cuando nosotros somos uno, cuando nosotros unimos los atributos de Dios con aquellos dones, con aquellas virtudes que el Señor nos ha dado a nosotros. Allí es donde usted puede ver en el hombre y en la mujer que se constituye hijo de Dios, que está implementando la inteligencia espiritual. Porque muchos de nosotros tenemos inteligencia humana. Algunos de nosotros aprendemos solamente viendo, otros aprendemos haciendo, otros aprendemos oyendo. Pero la inteligencia espiritual, esa palabra rema que viene revelada a nuestro corazón, viene dada por el Espíritu. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús estaba preguntando quiénes dicen que yo soy? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Tú eres el Hijo de Dios. Pedro, perdón, ¿qué dije yo? Bueno, gloria a Dios que aquí hay hermanos entendidos y que me corrigieron. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu. Allí se vio manifestado sobre Pedro la inteligencia espiritual. Fue una revelación que llegó a su corazón. Asimismo, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que están acá, amados hermanos, tiene un propósito en Cristo. Cada uno de ustedes no está acá por casualidad, porque se divierte estando aquí, no. Es porque el Señor los llamó, porque ustedes han sido obedientes. Y nosotros debemos estar en la búsqueda de cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder hacer su voluntad. ¿Y por qué no hacemos la voluntad del Padre? Yo anoté 5 puntos muy pequeños
con su respectiva solución, para que nosotros salgamos edificados. Porque muchos de nosotros creemos estar haciendo la voluntad de Dios y muchas veces estamos equivocados. Y lo peor de todo no es que estemos equivocados, lo peor de todo es que nos enfocamos en lo que esté haciendo el hermano, para ver si está haciendo algo equivocado. Y la palabra dice que nosotros primero debemos sacar la viga de nuestro ojo, para después ver la pajita que tiene el hermano. Porque lo que tiene el hermano es una pajita comparado con lo que nosotros tenemos. La palabra dice que la luz del cuerpo es el ojo. Si nuestro ojo está contaminado, todo lo que nosotros veamos lo vamos a ver mal. Así venga de Dios, todo lo que veamos lo vamos a ver mal, porque nuestro ojo es malo. Pero cuando nuestro ojo es bueno, cuando nosotros somos uno en el Espíritu, nosotros podemos discernir lo que viene del Señor. Podemos entenderlo por muy malo que sea y sabemos que el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? Primero, por falta de oración. Por falta de oración. El Salmo 25, 12 dice: ¿quién es el hombre que teme de Jehová? Que ora, que pide y que Él le enseñará el camino por donde ha de seguir. Amado hermano, sin importar la situación en la que nosotros nos encontremos, nosotros no debemos dejar de orar. La palabra dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Cuando nosotros oramos, el Señor sabe que nosotros estamos buscando lo que Él tiene para nosotros. Y es el Espíritu el que envía la palabra revelada a nuestro corazón. Y es allí cuando nosotros, sin saber cómo, ni por qué, ni cuándo, vienen esos sentimientos, viene ese calor que nos quema por dentro y que a veces nos hace decir cosas que nosotros no sabemos por qué decimos. Pero que sin darnos cuenta es el Espíritu Santo que está orando a través de nosotros. Porque nosotros estamos buscando la dirección del Padre a través de la oración, amados hermanos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una situación, bien sea buena o sea mala? ¿A quién vamos nosotros? ¿Vamos al vecino? ¿Vamos al mejor amigo? ¿Vamos al compinche? ¿Al compañero de trabajo? Y le contamos las cosas. ¿Y qué consejo recibimos nosotros? Consejo de hombre y no de Dios. Recibimos sabiduría diabólica y no sabiduría de lo alto. Recibimos conocimiento del hombre, inteligencia del hombre y no inteligencia espiritual. ¿Cuál es el segundo punto por el cual nosotros no hacemos la voluntad de Dios? Porque somos tercos, amados hermanos. Somos porfiados. Queremos hacer lo que hemos aprendido, lo que se nos ha dicho, lo que estamos acostumbrados a hacer, y nos olvidamos que hay un Salmo 32 en su versículo 9 que dice que no debemos ser faltos de entendimiento, que no seamos ni como el mulo ni como el caballo, que no tienen entendimiento. ¿Y cómo aprenden, cómo obedecen esos animales? Por dolor, por el freno. Al caballo se le mete como un ancla metálica aquí que va de extremo a extremo en la boca, que lo atraviesa. Háblele un caballo a ver si se va a detener. No se detiene, sigue de largo, se desboca. Pero hálele la rienda para que usted vea cómo obedece. ¿Sabe por qué? Por el dolor, amados hermanos. No es necesario que nosotros seamos como el caballo. No es necesario que aprendamos con el dolor. Nosotros podemos aprender si buscamos la guía del Espíritu Santo. Si nosotros buscamos la presencia del Señor. Si nosotros oramos. Aquí Cristo reina. Se sostiene porque hay un grupo de oración y de intercesión que a diario buscan el rostro del Señor. Y esta es una iglesia que está siendo direccionada por el Espíritu Santo, que muchas veces nosotros no entendemos el propósito de Dios para con nosotros, pero yo estoy seguro que pronto lo estaremos viendo, porque esta iglesia se está levantando en sinergia. Es el Espíritu Santo el que está orando en nosotros. ¿Por qué no hacemos ¿por qué no obedecemos la voluntad del Padre? ¿Por qué no la hacemos? Porque ignoramos los principios y las verdades que están escritos en la Biblia. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ¿qué tipo de conocimiento pide el Señor que tengamos? Conocimiento de Él y de su voluntad.
Amados hermanos, yo le puedo decir que a Adán y a Eva cuando los pusieron en el huerto, le dijeron que comieran de todos los frutos, menos del fruto que estaba en el centro del huerto. El Señor siempre pone un límite. El Señor siempre pone un límite para nosotros. ¿Y por qué nosotros tenemos una naturaleza caída hoy en día? Porque teniendo ellos todos los frutos, sin trabajar, ellos quisieron comer del fruto prohibido. Y ellos tenían una comunión con el Señor, tenían el conocimiento. Si nosotros vemos en Génesis, ¿quién le puso nombre a todos los animales? Adán. Imagínense el conocimiento, imagínense la sabiduría que él tenía. Él tenía comunión con el Padre. Ahí no había muerte espiritual. Nosotros acá en la tierra, así estemos recién nacidos, antes de conocer al Señor, aún estando vivos, somos muertos espirituales. Porque no conocemos a Dios, estamos separados de Dios por causa de Adán y de Eva, por causa del pecado original. Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Pero ¿qué sucede, amado hermano? Muchos de los que están aquí tienen un llamado de profecía. Muchos de los que están acá tienen un llamado de pastores, de maestros. Muchos de los que están acá tienen un llamado de salmistas para alabar al Señor. Pero ¿qué pasa si yo me enfoco desde mi punto de vista y veo que, por ejemplo, la hermana Magda tiene un don para alabar al Señor? El Señor tiene un propósito para con la hermana Magda y tiene otro para conmigo. Y ella puso un ejemplo aquí muy bueno. Ella dijo que no porque ella piense diferente a mí seamos enemigos. No. No porque ella predique de una manera y yo de otra. Hay una competencia. No, es que cada quien tiene un estilo. Es que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros un don diferente. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en que quiero predicar como fulano de tal. Yo quiero cantar como aquella persona. Yo quiero hacer lo que aquel hace. Y comenzamos a hacer como hizo el metro, el martillo, la lija y el tornillo. Pero si nosotros, hoy en día, que Cristo Reina se está levantando, con nuevo liderazgo, con nuevas personas que pronto van a estar acá adorando y alabando al Señor, con unas personas y unos niños que pronto estarán acá danzándole al Señor, con ujieres, con ancianos que se estarán levantando para la gloria del Señor. ¿Qué pasa si nosotros no nos enfocamos en cuál es la voluntad del Padre para conmigo? Voy a querer hacer lo que está haciendo el hermano y vamos a caer como la asamblea de la carpintería. Amados hermanos, cada uno de nosotros fue creado con un propósito en Dios. No es el pastor, no es el predicador, no es el salmista, no es el profeta el que le va a decir a usted cuál es el llamado. Usted siente en su corazón lo que Dios tiene para usted. Usted sabe qué es lo que a usted le agrada. En la medida que se comience a manifestar la inteligencia espiritual en usted, usted se va a dar cuenta para qué lo trajo el Señor a Cristo Reina. Entonces usted va a saber cuál es el llamado suyo y cuál es el llamado mío. Y usted no me va a ver a mí como una competencia. No habrán acá ningún tipo de celos ministeriales. No habrá acá ningún tipo de rivalidad diciendo, es que aquel me está midiendo como el metro. No, señor. El metro tiene una cualidad. El martillo tiene otra. El tornillo tiene otra. Yo no sé si usted se está identificando con el tornillo, con el metro, con la cinta. Yo no sé con quién se está identificando usted. Yo lo único que le quiero dar a entender a usted es que el carpintero, el maestro, el Dios Todopoderoso, no ve cuáles son sus defectos. Él ve sus cualidades. Pero usted tiene que dejarse utilizar. Usted tiene que dejar de pensar en las cualidades del otro. Y piense en lo que Dios le ha dado a usted y en que Dios lo quiere utilizar. Esfuércese y sea valiente. Reciba del Espíritu Santo lo que Dios ha creado para usted. Gloria al Señor. El Señor me bendijo con esta palabra, amados hermanos, porque le voy a ser sincero. La primera vez que me paré acá sentí mucho temor.
y yo decía, ¿qué dirán de mí? ¿Cuántos de ustedes han pasado por ese tipo de pensamiento? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirá la hermana Josefa por la corbata que yo tengo? ¿Qué dirá el pastor Germán por el pantalón que yo tengo? ¿Sabe qué, amado hermano? Al Señor no le importa las vestiduras suyas. A Él lo que le importa es lo que Él creó en usted. Usted es una herramienta valiosa en manos del Señor. Yo le voy a pedir, amados hermanos, que nos pongamos sobre nuestros pies, que adoremos al Señor. Yo le voy a pedir que se identifique con esta melodía que usted va a escuchar. Yo quiero hacer una pequeña ministración, muy pequeña, porque yo sé que todos la necesitamos. Lo único que le pido es que se concentre en lo que usted va a escuchar. Alabe al Señor.